Bueno, los niños salen con su maestra. Muy bien. Hermanos, tercera y última parte de nuestro sermón, fascinación mortal. Tercera parte, última parte, fascinación mortal. Y hermanos, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Despegamos de aquí y, hermanos, avanzamos para dar fin a este tema. Gálatas capítulo 3, versículo 1, está aquí ya en la pantalla. Damos gracias a Dios. Muy bien. ¿Lo tienen, hermano? Dice así la palabra del Señor. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Muy bien. No voy a ocupar mucho tiempo en introducirme, hermanos, ya que confío en que nos podemos ubicar sin problema ya en el tema. Solamente voy a hacer mención de los dos puntos que ya tratamos, que son el número 1, el peligro sutil de caer en la fascinación y el error. Eso fue lo primero que vimos. Un peligro sutil de caer en el error, en la fascinación. Y la segunda parte, que fue la semana pasada, hablamos de la única defensa que tenemos como creyentes contra la fascinación y el error. Y ahora, hermanos, entonces pasamos de inmediato a este último y tercer punto, que es la suprema insensatez. La suprema insensatez de aquellos que están dispuestos a dejar a Jesús por cualquier otra cosa. Miren, supongamos que alguien hubiera confiado simplemente en Jesús y que hubiera comprendido la muerte de Cristo, que hubiera entrado en un contacto real con el Cristo moribundo y sangrante de la cruz. Y supongamos que después de eso comenzara a poner su confianza en historias fantásticas, es decir, en cosas que provienen de la imaginación calenturienta de mentes que están fuera de la realidad. O supongan que después de haber sido transformados por el poder de Cristo, por el poder de la cruz, se dedicaran después a profundizar en el conocimiento, de tal forma que terminaran convirtiéndose en filósofos. Hermanos, yo sé que la palabra filósofo nos asusta y nos debiera de asustar en ciertos momentos. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría o amor al conocimiento. Es una palabra compuesta. Filos quiere decir amor y Sofía, para los que se llaman Sofías, quiere decir conocimiento. El nombre Sofía quiere decir conocimiento. Y filosofía quiere decir amor al conocimiento. Conocer no es malo, pero cuando nos enamoramos del conocimiento, hermanos, estamos cayendo en un grave error. Estamos dejando, hermanos, lo mejor de lo mejor por conocer a veces cosas que no necesitamos inclusive conocer. Bueno, imaginemos a alguien que sin haber visto con sus ojos absolutamente nada, tiene por la fe una experiencia tan real con el Cristo crucificado que ahora se siente y se sabe limpio de culpa. Se siente con la libertad de acercarse al mismísimo trono de Dios para buscar su favor directamente con Él. ¿Le ha pasado esto? Sí, hermanos, yo creo que eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Pero imagínense que después empieza a buscar hombres que intercedan o funjan
como sacerdotes, como intermediarios. Y luego, hermanos, le vuelva a esta persona la necesidad de hacer rituales que traten de acercarlo a Dios. ¿Qué sería de esa persona? ¿Qué calificativo, hermanos, se habría ganado tal persona? No me conteste la pregunta, medítela, traten de responderla en su mente. Una persona que fue transformada por el poder del Evangelio, que Cristo hizo una transformación real y verdadera, y luego después dice, bueno, pero a lo mejor sí es bueno que un hombre interceda por mí, un hombre esté en lugar de Dios y me ayude a ir a Dios, que me acerque más a Dios. ¿Cómo le llamaríamos a esa persona? No me diga. Yo tampoco, en cierto modo, me atrevería a ponerle nombre a una persona que hace tales cosas. Pero, fíjese bien lo que le voy a decir, pero el apóstol Pablo, hermanos, no adoptaba estos modales que usted y yo tenemos, de decir, no, pues mejor yo no digo nada, ¿verdad? El apóstol Pablo no era un caballero precisamente cuando se trataba de aclarar las cosas, sino que Pablo hablaba verdad y hablaba con claridad cuando se trataba de las almas de los creyentes a quienes él les había predicado. Si alguien me acusara a mí, hermanos, de ser duro o grosero por mencionar insensato, torpe, como estuve diciendo de las otras versiones las semanas anteriores, yo le diría, ¿saben qué? Yo no dije eso, discúlpenme, yo no fui el que dije eso, fue Pablo quien lo dijo. Él dijo que el hombre que hiciera esto que estoy diciendo en una suposición sería un insensato. Oh, Gálatas insensatos, comienza Pablo en este capítulo diciendo esto. Pero hermanos, cualquier conocedor de la religión y de la tradición judía sabía lo que la tradición y la religión judía era. Y cualquiera que escuchó a Pablo o leyó la carta cuando se leyó en Galacia, pudieron haber dicho, oye Pablo, pues ¿qué pretendes? ¿Qué motiva esa aspereza, esa dureza de tan semejante palabra? ¿Insensatos? ¿Torpes? ¿Por qué nos llamas así? Hermanos, los Gálatas fácilmente pudieron haber dicho, oye Pablo, si solo estamos tratando de adornar nuestro servicio a Dios para hacerlo un poco más atractivo a ese Dios que tú nos presentaste, queremos adornarlo, queremos hacer más atractivo el mensaje que tú nos entregaste, y entonces ¿por qué nos reprendes tan duramente por eso? Y a lo mejor pudieron decirle a Pablo, ¿acaso tú no sabes, o más bien tú sabes mejor que nadie, que el antiguo sacerdote judío solía usar un espléndido pectoral lleno de joyas, ornamentado, y que tenía un efod, por ejemplo, también, un efod, que también estaba adornado con campanillas en las faldas y con granadas bordadas ahí? Y hermanos, nosotros, ¿acaso no sabemos y no se nos ha enseñado también ciertamente que cuando se trata de adorar a Dios, debemos hacer las cosas de manera decorosa y de manera apropiada y de la mejor manera? Y usted me va a decir, sí, hermanos, eso es lo que se nos ha enseñado. Nada de que hay palonra y hay como salga, que al cabo es para Dios. No, nos han enseñado lo contrario, ¿verdad? Y sobre la base de este argumento, se diría, ¿no están estos Gálatas engalanando el servicio y la devoción a Dios en gran manera? Y otra vez la pregunta, ¿por qué lo de insensatos? ¿Por qué lo duro de la palabra? Los Gálatas y todos los que leemos ahora esta carta, hermanos, pudiéramos pensar que Pablo fue muy rudo, fue muy severo. Otros dirán, por más que quiera encontrarle el lado amable a estas palabras,
yo no las apruebo porque sobre todo se trata de un apóstol llamado por Dios. Algunos pensarán esto, pero miren, hermanos, la reprensión de Pablo es por causa de que ahí, entre los convertidos de Gálatas, de los Gálatas, entre los lavados con la sangre del Cordero, entre los nacidos de nuevo por el Espíritu, entre los regenerados y transformados, en la iglesia de Cristo en Galacia, hermanos, tenemos algunos caballeros que han estado leyendo posiblemente a Platón, y después de leer a este filósofo han estado leyendo las palabras de Jesucristo, y entonces están diciendo que las palabras del divino y bendito Maestro no quieren decir lo que la gente común piensa que dicen. Afirman que hay un sentido filosófico, es decir, un sentido en las palabras de Cristo más profundo que los demás, que la mayoría de la gente no puede entender. Yo quiero preguntarles, hermanos, a todos ustedes, cuando vinieron a los pies de Cristo, tomaron un curso a profundidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Yo no recuerdo haber tomado un curso. Hermanos, yo la primera vez, hermano, que fui invitado a un templo, me invitaron a pasar al frente, me estaban allá abajo presionando, la persona que me invitó me decían, ándale, están hablando para aceptar a Cristo, ¿quieres? Y yo dije, no, en otra ocasión será como aquellos que dice el libro de los Hechos. Pero la segunda ocasión que fui, asistí a una iglesia, hermanos, caí redondito, hermano, cuando hicieron la invitación, hermano, nadie me tuvo que decir, ¿quieres? No, yo, hermano, ese mensaje tocó mi vida, y ahorita voy a hablar un poquito de eso, y me fui derecho al altar, hermano, y Dios cambió mi vida y me transformó, y no tuve que recibir un curso intensivo, sino que la palabra y el mensaje claro de Dios causó efecto en mi vida. El Espíritu Santo tomó ese mensaje y me lo hizo claro, me lo hizo entendible de tal forma que yo le entregué mi vida al Señor y fui transformado. Hermanos, entonces, nosotros debemos entender lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, la preocupación de Pablo, y cuando entendamos eso nos vamos a dar cuenta del porqué de esas palabras que Pablo dio y que nos suenan muy duras. Torpes, insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? Y es que había, hermano, gente que cuando leían, por ejemplo, Mateo 25:46, que dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos filósofos decían, bueno, ese versículo no quiere decir en absoluto lo que dicen esas palabras, sino que quiere decir que al final esos personajes a los que Cristo hace referencia van a ser restaurados de alguna manera. ¿Ha escuchado, hermano, gente así? ¿Ha escuchado, hermanos, personas que se dicen cristianas y que le restan con una supuesta sabiduría, con un supuesto entendimiento superior, le restan credibilidad y diluyen la palabra de Dios y quitándole, hermanos, la severidad cuando la Biblia a veces habla de severidad? ¿Ha escuchado gente así? Hombre, no te apasiones tanto, hombre. Yo decía hace unas semanas, a veces nosotros mismos cometimos el error con los nuevos convertidos, cuando andaban, hermano, en el primer amor, nosotros decíamos, ya se le pasará, y aunque no lo decíamos, a veces lo creíamos o lo pensábamos, es que está recién convertido, está en su primer amor, ya se le pasará. No, hermanos, esto no tiene que pasar nunca, y era por lo que Pablo estaba abogando aquí, en esta iglesia, precisamente de los Gálatas. Estaba diciendo, ¿qué está pasando con ustedes? No sean torpes, no sean insensatos. No crean estas cosas. Hermanos, Pablo sabía y entendía
Estos caballeros, hermano, eran filósofos. Sí, y claro que entendía que así pensaba un filósofo, pero Pablo no estaba hablando a los filósofos, estaba hablando a la iglesia que había recibido un mensaje más sublime, más bendito y más poderoso que la filosofía y el conocimiento. Nosotros, hermanos, debemos entender, fíjese bien, que cada cabeza es un mundo, fíjese, que todos pensamos de manera muy distinta. Es más, podemos llegar a pensar que es un derecho creer como a uno le plazca. ¿Qué dicen a eso, hermanos? ¿Qué dicen a eso? Cada cabeza es un mundo, hermano. Yo puedo creer como yo quiera. ¿Sabe usted qué yo creo en estas frases? En estos tipos de pensamiento filosóficos. Yo creo en esto. Pero déjeme le explico. Los creo y los apruebo cuando se trata de una receta, de algún platillo culinario o de alguna receta de cocina. Ahí yo apruebo que cada cabeza es un mundo. ¿Verdad que sí? O no, hermanos. O todos tenemos que creer lo mismo en cuanto a recetas se refieren. Yo ahí, hermanos, puedo decir con certeza que cada cabeza es un mundo de gustos, un mundo de fascinaciones del paladar o del vientre. Algunos aman el ajo y otros lo aborrecen. Y ambos están en lo correcto y en lo propio, ¿sí o no? ¿A cuántos les gusta el chile colorado y a cuántos no les gusta? Aquí todos somos mexicanos. El que diga que no, lo echamos para afuera. No se crea. Pero hermanos, dígame usted si en cuanto a gustos del paladar podemos diferir sin problema. Cada cabeza es un mundo. Cada paladar es totalmente distinto. Así que en esto yo creo, hermanos, que estas frases filosóficas son correctas. Creo, hermanos, que todos podemos pensar de maneras muy distintas si hablamos de gustos y ritmos musicales, por ejemplo. Algunos pueden tener un oído muy educado y fino para escuchar sinfonías de Mozart o de Beethoven, mientras que otros son del barrio, del populacho, y gustan de la música popular y con banchera. ¿Sí o no? Mire, algunos hermanos cuando escuchan música cristiana con mariachi, por ejemplo, o con ritmo norteño o con banda, dicen, yo he oído testimonios, dicen, hombre hermano, esa música no es de Dios, me siento casi en una cantina, dicen. ¿Ha escuchado eso? ¿De veras? Hay gente que no le gusta, estoy hablando de música cristiana, ¿eh? Hay gente que no le gusta la música cristiana tipo banda o tipo mariachi o norteña, mientras que otros, hermano, con esa música elevan su corazón en adoración a Dios con mucha seriedad y reverencia. Aquí, hermanos, pudiéramos tratar de ponernos de acuerdo acerca del color que queremos pintar este templo. Y vamos a encontrar que hay mucha diferencia de gustos y opiniones. Allá en la zona serrana donde viví mucho tiempo, hermanos, vi templos pintados de vivos morados, templos cristianos de vivos morados, hermano, de fuertes rosas o de amarillos encandilantes, templos cristianos. ¿Y quién se atrevería a decir que es incorrecto pintar un templo de esa forma? Alguien puede decir, hermano, está mal. No, porque cada quien piensa diferente. ¿Quién se atrevería? Yo soy daltónico, así que a mí no me pregunten nunca de eso, de colores. A mí que me liquiden, dijo aquel. A mí en eso no me pregunten, no me metan, porque a mí mi mamá me mandaba a comprar un pantalón de la secundaria café y regresaba con un verde soldado. Así tengo los ojos, hermano. Sin embargo, para ubicarnos en el tema, que es el tema de la dureza de las palabras de Pablo, hermanos, es que Pablo no está hablando de recetas de cocina. Pablo no está tratando de convencer a los gálatas para que aprueben su gusto musical.
Pablo no está tratando de imponer su gusto por ciertos colores de moda para pintar el templo de Galacia, o de imponer el estilo de letra que debía llevar el nombre del templo. Pablo no les estaba diciendo, a mí me gusta la letra gótica, y otros estaban a lo mejor diciendo, no, a mí me gusta Arial o cursiva, la letra cursiva. No, Pablo no está hablando de estas cosas triviales, hermano, donde todos podemos diferir y tener gustos diferentes. Escuche, el apóstol Pablo, no lo olvidemos, escuche lo que le voy a decir, siendo inspirado por el Espíritu Santo y habiendo presentado el mensaje del Evangelio de Cristo, igualmente inspirado por el Espíritu Santo, y habiendo visto y comprobado lo que pasa cuando el Evangelio de Cristo llega a los corazones por el Espíritu, es decir, sabiendo que lo que les pasó a los Gálatas no fue otra cosa que el poder del Evangelio en acción, salvando una comunidad en Galacia. Y ahora, algunos de estos estaban siendo fascinados, estaban siendo embrutecidos, estaban siendo entorpecidos por errores y argumentos filosóficos, hasta el grado de diferir y ya no creer lo que fue inspirado por el Santo Espíritu y enviado para salvación de sus miserables almas. Porque nuestra alma sin Cristo, nuestra alma antes de que Dios llegara a nuestra vida era miserable, hermano. ¿O cuántos de ustedes pueden decir, no, hermano, yo vivía también muy suave, muy a gusto, muy bendecido? Nadie puede decir esto, hermanos, antes de Cristo. ¿O sí? Nadie. Nosotros decíamos vivir y la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida sabemos lo que es la vida verdadera. Ok, a esto y no a otra cosa el apóstol responde, son unos insensatos, son unos torpes. Eso es todo lo que dice. Y es todo lo que necesita decir, porque estos actos de los Gálatas y de cualquier creyente verdadero que se desvía de la verdad, creyendo a su modo, escuchen, es un acto de insensatez. Y alguien dirá, hermano, pero mire, yo he oído ciertas cosas, ciertos argumentos que son muy elevados en ciertas iglesias, muy sabios. Pues Pablo dice con sus palabras, hermano, que la elevada y erudita insensatez sigue siendo un montón de insensatez. Si nuestro elevado entendimiento, hermanos, le quita valor a lo que Cristo hizo en la cruz, es insensatez elevada, es sabia insensatez. Ojo, oído, hermano, a esto, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Por qué Pablo considera insensatos a los Gálatas? Hermanos, pues esto es porque cualquiera que teniendo todo e hiciera lo mismo que los Gálatas sería insensato. Otra vez quiero hacer referencia, hermano, a aquel día, porque hace ya bastantes años, cuando yo tenía alrededor de 20 años de edad, necesitaba un Salvador. Necesitaba un Salvador. Y ahí, en esa congregación, escuché a un predicador en un templo predicar el Evangelio y decir en el nombre de Jesús, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Quiere que le diga algo? Hablaba un español muy claro ese hombre, de tal forma que yo entendí el mensaje y obedecí y encontré el descanso para mi alma. Desde entonces, se lo puedo decir y testificar, debo toda mi felicidad a la misma doctrina sencilla y a ese poder que emana de mi Salvador, que me tendió la mano y hasta ahorita no me ha defraudado. Hasta ahorita no me ha defraudado. Pero ahora, hermanos, supongan que después de mi real e innegable transformación de aquella noche, en 1987, saque cuentas. Ahora
Piensen que yo, hermanos, les dijera, ¿saben qué, hermanos? Han pasado ya los años y he tenido la oportunidad de leer muchísimos libros y tengo también la oportunidad de que muchas personas quieren escuchar lo que he leído en esos libros. Pero ahora yo no puedo predicar un mensaje tan sencillo como el que escuché aquella noche, sino que ahora a mí me corresponde, imagínense que yo dijera esto, predicar el Evangelio y exponerlo de una manera muy elevada, muy sofisticada, para que nadie entienda, sino solamente algunos sabios y estudiosos que me escuchen. Yo sería, ¿qué sería, hermano? ¿Qué sería yo? No tenga miedo, acá ahorita me las paga, si dice, no se crea. Sería un insensato, hermano. Sería un insensato de alto grado, habiendo yo experimentado el mensaje bendito y claro y sencillo del Evangelio que me transformó, querer predicar otra cosa. De verdad, hermano. Sería algo peor que un insensato. Sería un traidor para con mi Dios, porque si fui salvado por un evangelio sencillo, entonces estoy obligado a predicar ese mismo evangelio sencillo, claro y universal hasta que muera, para que otros sean salvados también por él. Hermanos, por favor, cuando yo deje de predicar la salvación por la fe en Jesús, entiendan todos que habré perdido la cordura y es necesario que me internen en un asilo de locos, porque pueden estar seguros que mi mente está desvariando. Dios me libre, hermano, de tal condición de engaño, de tal fascinación. Pero el problema, hermanos, es que hoy en día muchos están cayendo en las fascinaciones y nosotros tenemos que estar alertas. Hay cientos de personas como ustedes, hermanos, que se sienten perfectamente felices en Cristo, sí. Creen que todos sus pecados han sido limpiados, que son justificados por la justicia de Cristo, que son aceptos en el amado. Ahora supongan que renunciaran y dijeran, como algunos dicen, que en lugar de creer que Cristo murió una vez y realizó una expiación por nosotros, ahora voy a creer que es necesario un sacrificio continuo ofrecido por un ser humano en una ceremonia religiosa llamada misa. Hermano, porque si usted no sabe, así como hay gente, hermano, que se convierte a Cristo, hay gente de Cristo que se está convirtiendo, hermano, a otras religiones, a otras creencias. Esto sucede, hermanos, todos los días. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que en la misa se hace presente el mismo sacrificio, escuchen, del Calvario al celebrar el partimiento del pan y cuando se consagra, hermanos, la copa en la Eucaristía, ahí Cristo es vuelto a sacrificar. Así que si en todo Chihuahua se celebran 500 misas, 500 veces, dicen ellos, están crucificando a Cristo todos los días. ¿Sabía usted que la palabra misa significa sacrificio? Eso significa la palabra misa. Y ahí, en ese acto, el sacerdote celebrante, que también dicen representa a Cristo, porque, hermanos, el sacerdote de la Iglesia Católica se hace llamar Alter Christus, es decir, el otro Cristo. Estas cosas usted, si usted no fue religioso, hermano, no las sabe. Pero, hermano, el sacerdote es el otro Cristo, dicen ellos. Ahí, como decíamos, cuando consagra el pan y el vino, cuando pronuncia una oración, no está pronunciando precisamente una oración, está pronunciando una fórmula mágica. Dicen ellos, es una fórmula sacramental que causan una transubstanciación, es decir, causan que ese pedazo de pan, de hostia y ese vino se conviertan en realidad en el cuerpo y en la sangre de Cristo, a la cual
toda la congregación, o bueno, los confirmados y bautizados son invitados a comer. En otras palabras, duras, directas y claras, esta creencia religiosa invita en cada misa a sacrificar a Cristo nuevamente y a un convite, a una invitación para el canibalismo literalmente. Es decir, vengan y coman a Cristo. Hermanos, ha habido tanta polémica acerca de esto. Los apologistas, hermanos católicos, defienden tanto esto y dicen, no, es que si comemos a Cristo literalmente. Hermanos, hoy vamos a tener Santa Cena y el día que ustedes me escuchen decir una barbaridad como esta, repréndanme. Es más, no participen de tal cosa si yo les anuncio algo como esto, algo tan blasfemo. ¿Cuántos de ustedes han comido, hermano, carne? Y los católicos dicen, sí, pero es la carne de Cristo, es la sangre de Cristo. Hermano, qué aberración, de cualquier forma, nosotros no somos caníbales, ni de nuestro Dios, ni de nadie. Seríamos muy insensatos si nosotros creyéramos esto hoy, ¿no cree? Seríamos muy torpes, precisamente cuando hoy les digo, vamos a participar del pan y de la copa. Supongan que en vez de confiar en Jesucristo para perdón de pecados y justificación perfecta, de tal manera que sabemos que no hay condenación para nosotros, porque estamos en Cristo, es decir, habiendo aceptado su perdón y justificación por medio de su sacrificio sustitutivo. Y luego entonces, ustedes y yo regresáramos a las obras meritorias y dijéramos, voy a ganar, sí, ya recibí a Cristo, pero ahora voy a ayudarle a Cristo y voy a tratar de ganar también mi propia salvación a través de mis propias buenas obras. Imagínense que hiciéramos eso. Y entonces dijéramos, bueno, voy a azotar mis espaldas con cuerdas, voy a hacer que mis rodillas sangren viniendo a este templo arrastrándome. Voy a también a invertir un poco de mi dinero para mis familiares que han partido de este mundo y están ahora en ese lugar llamado purgatorio y del cual nadie puede decir o asegurar cuándo saldrán de ahí. ¿Le gustaría regresar a eso, hermano? Yo eso era lo que creía. Eso exactamente era lo que creía. Ahora he conocido la verdad. He conocido el mensaje de Cristo. Cristo me ha eximido de hacer algo por mí mismo porque Él sabe que soy insuficiente, que soy incapaz para hacer algo por mi propia alma. Él me ofreció a mí su vida para darme vida a mí, para salvarme. ¿Qué sería yo si regresara nuevamente a esto? ¿Qué seríamos? Seríamos igualmente insensatos que los Gálatas. Seríamos ciegos y torpes en grado sumo y descubriríamos pronto esta terrible realidad. ¿Sabe cómo la descubriríamos? Hermano, por la zozobra que de hecho sobrevendría a nuestro espíritu. Algo nos diría, no estás bien. El Santo Espíritu nos redarguiría, pero hermano, lo terrible de esto es que a veces el Espíritu Santo deja de hablar y calla por nuestra necedad, por nuestra insensatez, por nuestra torpeza. Miremos de nuevo, por favor. Cuando hemos vivido más cerca de Cristo, yo le pregunto, cuando usted se ha consagrado más al Señor, cuando más hemos confiado en Él, le pregunto, ¿no hemos sentido un mayor deseo de santidad? ¿No hemos sentido un mayor deseo de consagrarnos a Él? Ahora dígame, si hemos probado los puntos de vista de algunos grupos religiosos modernos, esos grupos en donde se nos dice, mira, no hay problema quién seas, porque estos son problemas modernos. He hablado, hermano, de la religión, he hablado de la filosofía, pero vengamos hoy a nuestro tiempo. Si hemos escuchado a ciertos grupos religiosos de nuestro tiempo donde nos dicen, no hay problema quién sea, ni qué hagan, ni cómo vivas. No hay problema si Dios te ha transformado o no, pero hagamos iglesia. ¿Has escuchado eso? Lo ponen hasta de eslogan en las paredes de la iglesia, de los templos por fuera. Hagamos iglesia, hagamos comunidad. ¿Qué comunidad? ¿Qué iglesia?
¿O qué tal si la enseñanza, hermanos, se pone más suave, más positiva? ¿Qué tal, hermanos, si nos dicen, Dios no quiere que seas pobre, hermano? Dios no quiere que seas pobre ni que tengas necesidad. Dios no quiere que pases necesidad económica alguna. ¿A quién no le gusta escuchar esto? ¿A quién no le gusta escuchar esto? Y luego te dan fórmulas y te dicen, mira, escribe en la planta de tu zapato con un Sharpie, con un marcador, escríbele ahí, ¿verdad? Necesidad, pobreza, miseria, para que cuando camines la pises, la desbarates, la necesidad, la pobreza y la miseria, para que tus finanzas cambien, por Dios, dicen ellos. O mejor aún, si alguien nos dice, siembra tu dinero, siembra abundantemente en la congregación y vas a cosechar con creces. Hermanos, si pudiera seguir y seguir con ejemplos, pero la pregunta aquí es, ¿en qué estado mental y espiritual real nos encontraríamos con relación a nuestro real caminar con Dios diario, hermanos? ¿Cómo nos encontraríamos? Pues échenle un ojo a esas personas que viven creyendo estas cosas. Yo les voy a decir lo que pasará y lo que pasa. Con estos puntos de vista modernos, tendremos multitudes de hombres y mujeres que pueden frecuentar bares o cantinas, lugares de disolución y de perdición y sentirse muy tranquilos. Eso es lo que está pasando hoy en nuestros ambientes de trabajo. Tenemos personas que se dicen cristianos y que, hermanos, con la mano en la cintura dicen, no, pues fui, me eché unas cervezas, ¿verdad? Porque ahora, hermano, hay bares unisex. Antes las cantinas eran tabernas para hombres, pero ahora hay bares unisex donde la mujer y el hombre pueden tomar a la par, ¿verdad? Y los amigos se juntan ahí. Dicen ellos, no pasa nada, no tiene nada de malo. Esto es parte de los resultados, hermanos. Vamos a tener aparte algunos que adopten el nombre de cristianos, haciendo ingeniosas trampas en los negocios y sintiéndose cómodos. Vamos a tener a muchos ingenuos en estado de quiebra financiera, esperando que la fórmula del zapato, de la confesión positiva y del engaño del método de la siembra les dé resultado. Y ahí andan, desesperados, con deudas hasta acá, pero ellos andan pisando la miseria y la pobreza. Ajá, ¿cómo no? Ilusos, insensatos, torpes. Hermanos, yo espero que ustedes sepan a estas alturas de la vida en Cristo, que cuando hemos tenido un encuentro real con Cristo, y hemos visto y experimentado los beneficios de creer en Él, no podríamos hacer nada semejante. U otras cosas locas que hoy se predican desde los púlpitos. Yo espero que a estas alturas de la vida, en Cristo, hermanos, no coqueteemos, no nos fascinen, hermanos, estas cosas nuevas que se predican. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente está en Cristo es santificado en su presencia. El que está en Cristo siente un fuerte deseo de una pureza perfecta y no dice, para mí esto o aquello no tiene nada de malo. A ver, pues mira la Biblia, lee el mensaje de Dios. Vaya a Cristo, que Cristo le enseñe. El que está en Cristo debe sentir un horror y un pavor por el pecado. El que está en Cristo camina tierna y precavidamente por este presente mundo malo. El que está en Cristo es doblegado, es redarguido por la presencia del Santo Espíritu cuando piensa en sus imperfecciones y faltas. O hermano, usted vive la vida diciendo, qué bonito soy, cómo me quiero, qué santo soy. Hermano, yo todos los días tengo que humillarme ante el Señor y tengo que reconocer que aunque Cristo me lavó, que aunque Cristo me salvó, que aunque Cristo me transformó,
tengo que presentar mi vida todos los días al Señor para que me limpie más, para que me santifique más, para que me purifique más. Juzguemos entonces cuál debe ser la doctrina correcta. La que nos santifica más tiene que ser ciertamente la verdadera, ¿no cree? Y si nos apartáramos de nuestro Señor, cuya presencia exhala santidad y cuya comunión trae con certeza santidad, seríamos necios y tendríamos que decir: qué torpe, qué insensato he sido. ¿Quién me ha fascinado? ¿Quién me está engañando o entorpeciendo en mi camino? Hermanos, no era solamente Pablo el que escribía estas cosas. Miren lo que Pedro dice también. Inspirado, déjenme le aclaro, inspirado por el mismo Santo Espíritu de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, escuche, hermano: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En dónde? En toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Todos los días, hermanos, se escuchan voces de supuestos cristianos que dicen: hombre, no te claves tanto, ¿cómo es la palabra? No te fanatices. No es para tanto. Hermanos, allá ellos, pero la Escritura y el Santo Espíritu y el mensaje verdadero del Evangelio es este. Que los insensatos lo quieran cambiar, hermano, ese es otro asunto. Así que por último, quiero solamente para los que me escuchan a través del video y que pudieran pensar, porque yo sé que a veces pensamos así. Algunos estarán diciendo cuando oyen estos mensajes: no, hombre, yo nunca asistiría a la iglesia del taller del maestro, porque ahí parece que son muy santos, ¿verdad? Y muy perfectos. Pero un momento les pido. No quiero que se lleven de ninguna manera esa impresión, sino que quiero que sepan que esto que estamos hablando es nuestra lucha, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, y por esto queremos vivir. ¿Pueden decir ustedes amén, hermanos? Por esto, hermano, vivimos. Por eso todos los días luchamos. Por eso todos los días nos negamos o tratamos de negarnos a nosotros mismos. Por esto, precisamente, me encantó un video que me mandó alguien de esta congregación que compartió conmigo acerca de la estructura ética o de la forma de llevar y de pensar y de hacer las cosas de una congregación muy grande de los Estados Unidos. Uno de los puntos que decía es que ellos consideraban a la iglesia como un hospital, dice el pastor. Dice: para mí la iglesia es un hospital, dice. Y de verdad, hermanos, es una manera correcta de considerar a la iglesia, porque debemos recibir al perdido, debemos brindar lo necesario al que viene quebrado y deshecho. Al borracho que todos repudian y le huyen, sea bienvenido. Y asimismo a las prostitutas y hasta a los asesinos, hermano. Hace algunos meses atrás, aquí tuvimos a una persona, hermano, que casi mató a su esposa a cuchilladas. Aquí estuvo con nosotros. No voy a mencionar su nombre. Pero, hermanos, la iglesia es para eso. Hermano, usted llegó como Blanca Paloma a la iglesia por primera vez. No, hermano.
llegamos igual de quebrados, igual de destartalados, disculpe la expresión, veníamos deshechos, veníamos, hermano, oliendo mal, y me refiero, hermano, a nuestra vida espiritual, éramos lo peor. Lo digo por mí mismo, hermano. Solo debemos nosotros, hermanos, porque esto es para todos los que estamos aquí. Esto es perfecto, hermanos. Esta actitud es la correcta. Solamente debemos nosotros, escuche, esto es para todos. Nosotros, no solamente el pastor, los que ya fuimos abrazados, los que fuimos encontrados por el Señor cuando estábamos perdidos, los que fuimos limpiados de nuestros vicios, los que fuimos transformados por el poder del Cristo crucificado y el mensaje del Evangelio. Procurar hacer nuestra labor también. ¿Cómo? Predicando y testificando a todo aquel que entre por esas puertas, hermanos. Predicando el mensaje completo del Evangelio para que entonces, escuche lo que dije, mensaje completo del Evangelio, para que entonces los ladrones sean rescatados, los borrachos sean limpiados, las rameras transformadas y cualesquier pecador, por más horrible que sean sus pecados, sean transformados. Las congregaciones cristianas deben ser esto para todo aquel que acude a nuestras reuniones, pero que quede claro, hermanos, que después de un tiempo debe manifestarse en todos, por el poder de Jesucristo crucificado y el verdadero y completo mensaje del Evangelio, una notoria, tiene que manifestarse, hermanos, una notoria y nueva vida, como lo aclara Pablo también, no solamente a los Gálatas, sino también a los Efesios. Ya, hermanos, estoy por terminar. Para si ustedes creen que Pablo tenía una animadversión o algo así contra los Gálatas, no, hermano, este es el mensaje para toda la iglesia, para todas las iglesias, para todas las edades, para todos los tiempos. Mire lo que Pablo dice a los Efesios. Vamos a leer un buen pasaje, capítulo 4, versículo 17 de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer algunos versículos, así que Efesios capítulo 4, por favor, versículo 17 hasta el versículo 32. Quiero que pongan mucha atención, hermanos. A ver si Pablo le decía a esta iglesia ya fundada de tiempo atrás, le decía, bueno, pues ahí ándense, ahí más o menos, el que quiera, y si alguien piensa diferente, pues déjenlo, pues no, miren lo que Pablo les dice a los Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo. ¿Qué cosa requería y pedía Pablo? Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y luego mire lo que dice enseguida, ajenos de la vida de Dios. Pero Pablo le está hablando a una iglesia cristiana. Pues hermanos, en las iglesias cristianas a veces Dios, escuche, a veces Dios se vuelve ajeno. ¿Acaso en el Apocalipsis no es a una iglesia a quien Dios le dice, estoy a la puerta, llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo? Hermanos, aquí Pablo lo está diciendo, como lo dice Juan en Apocalipsis, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Hay en las iglesias, hermano, corazones duros, a veces los hay. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En una iglesia, hermano, en una iglesia, hermano. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo no está diciendo, no me han aprendido así a mí. Dice, ustedes no han aprendido esto de Cristo. Versículo 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, otra vez, hermanos.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el viejo hombre está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. 23. Más bien, dice Pablo, renovados en el espíritu de vuestra mente. 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en qué más, en la santidad de la verdad. Hermano, el asunto de la santidad no es una exageración. ¿Quién nos ha vendido ese cuento, hermanos? Ay, sí, muy santo. Ojalá sea santo. Cuando alguien le diga, ay, te crees muy santo. No, espero estar siendo santo para mi Señor. Y espero ser más santo para Él. ¿Quién nos ha vendido, hermano? ¿Y por qué nos hemos fascinado con la idea de que, hermanos, no vamos y no podemos ser santos? Si Pablo a las iglesias les dice santos. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde? 24. Vestidos de nuevo hombre. Hermano, este es nuestro trabajo diario. Esta es nuestra lucha diaria, o al menos debe de serla. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25, por lo cual, práctico, hermano, dice Pablo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermano, si no podemos dejar de mentir en las cosas más simples de la vida, en las cosas más cotidianas de nuestra vida, hermanos, estamos fritos. Perdónenme lo que le digo, y lo digo por mí mismo. Si para todo, o para, hermano, las cosas más simples, yo salgo, hermano, al quite, o salgo al paso, como dice, salgo al paso con una mentira. Hermanos, tenemos mucho que aprender, mucho que cambiar. Nosotros los cristianos no podemos hablar mentira, hermano. Pero es que es una mentira piadosa. Dijo alguien, sea que mientas jugando o que mientas en serio, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Dijo hace muchos siglos esto. Y esto es cierto, hermano, porque es bíblico. Mire, Pablo dice, hablen verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros, dice, los unos de los otros. Cosas más prácticas, otra vez. Enójense, pero no pequen, dice Pablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, ni deis, versículo 27, no deis lugar al diablo. Cosas más prácticas. El que hurtaba, hermano, por Dios, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, olvídese de lo último. Si no queremos compartir con los demás, pues no, por lo menos, trabaje honradamente, no robe, no hurte, dice Pablo. 29. Ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidemos lo que hablamos, hermanos, como cristianos. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, ¿por qué saca Pablo a colación la contristación del Espíritu? Porque todo esto, hermanos, si no se pone en práctica, si no ponemos el cuidado debido, y nos fascinan esas otras voces que dicen, no es para tanto, hombre, tú gózate. Vivir en Cristo es gozarnos, es alegrarnos, hombre. Hermano, yo no digo que no. Yo a veces he tenido que orar también y decirle, Señor, a ver, ya estuve postrado, ya oré, ya lloré delante de ti, porque quiero ser cambiado y transformado, porque quiero ser mejor, porque quiero ser santificado, pero me levanto de ahí. Y yo no puedo poner, hermano, una cara de tristeza todo el día. Le digo, Señor, sí, también enséñame a gozarme, también enséñame a regocijarme en ti. Pero, hermano, esto no se puede pasar por alto tampoco, con, hermano, el pretexto de que el pueblo de Dios es un pueblo inmensamente feliz. Sí, hermano, pero es un pueblo feliz porque, hermano, está luchando, está viviendo la lucha diaria con la ayuda del Espíritu. No contristéis al Espíritu, hermano, haciendo estas cosas
que anteceden a este versículo. Versículo 31, otra vez. Si se fija, Pablo me dice, estoy orando para que Dios les quite toda amargura, todo enojo, toda ira. No. ¿Cómo dice? Quítese. Ustedes, aplíquense ahí, dice Pablo. Aplícate, Pastor Rodolfo, aplícate, quítate toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y el versículo 32 dice, antes, sed buenos, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Conclusión, ya acabé, hermanos. Quisiera cerrar este sermón suponiendo que estamos en Cristo, que estamos viviendo apegados a su evangelio, pero que si luego alguno de nosotros dijera, todo esto está muy bien, pero vamos a probar algo más, hermanos, no puedo decirlo no puedo decir otra cosa sino lo que Pablo dijo, seríamos unos insensatos. Yo creo que sobre todo los más jóvenes, escuchen lo que le voy a decir. La juventud está siempre dispuesta a probar lo más novedoso, lo más nuevo de la tecnología. Algunos de nosotros ya nos fascina o nos empieza a fascinar la IA. ¿Sabe lo que es la IA? La inteligencia artificial. Y hermanos, yo no dudo en que esta herramienta pueda ser de gran utilidad en algunos quehaceres diarios y prácticos. Los más viejos, hermanos, yo en lo particular, tengo ciertas reservas con algunas de estas cosas novedosas. ¿Por qué? Porque en primer lugar no han sido exhaustivamente probadas. Y si echamos toda nuestra confianza hasta llegar a la dependencia absoluta, hermanos, en todo acerca de estas cosas, escúcheme, hermano, nos vamos a llevar fuertes decepciones por haber abrazado con tanto fervor tales fascinaciones. A veces no nos escapamos. Yo le voy a decir algo, hermano. Ahora, cuando yo quiero, para hacer un sermón, meterme a Google, hermano, me manda directamente, ¿sí se han fijado? A la IA. Me manda directamente a la IA. Ahora resulta que quieras o no, tienes que consultar y hacerle caso a la inteligencia artificial. Y a mí esto me molesta, hermano. Y digo, a ver. Ahora ya no es ese motor, ¿verdad? De Google, pues al fin de cuentas es lo mismo, ¿ah? Pero ahora te lo dicen claramente, esta es una inteligencia artificial, la que te va a sacar de tus dudas. Pues con este ejemplo yo quiero decirle, hermanos, que así podría suceder con esas nuevas luces religiosas que descubren los hombres, que son como débiles focos comparados con el esplendente sol de la verdad del evangelio. Hermano, no necesitamos a la inteligencia artificial para entender el mensaje de Dios. Ahorita leímos, hermano Pablo, a los Efesios así, de corridita. ¿Lo entendió o no lo entendió? O se lo explico con piedritas, lo podemos hacer también. Pero hermano, esto está muy claro. Si usted lo vuelve a leer en casa, va a entender más cosas todavía sin necesidad, hermano, de que alguien le explique exhaustivamente o profundamente. Así que una petición les hago, amada iglesia. Solamente no nos atrevamos a probar nada nuevo a riesgo de nuestra alma. No lo hagan, hermano. No lo hagan. Si es a riesgo de su alma, no pruebe nada que digan que es nuevo, que digan, hermano, que es muy novedoso, muy llamativo. Cuidado, hermano, con esto. Mejor hagamos algo. Les propongo. Vamos a adherirnos, a pegarnos al viejo evangelio hasta que se desgaste. Hermano, sí, cuando se agote, cuando ya no salve más este mensaje, cuando ya no consuele más este mensaje, cuando ya no nos conduzca más cerca de Dios, entonces será el tiempo de que pensemos en algo novedoso. Pero como eso no ha ocurrido todavía,
Permítanme decirles que lo que he predicado entre ustedes todo este tiempo, voy a seguirlo predicando con la ayuda de Dios. Y así yo he de esperar que ni yo como pastor, ni ninguno de ustedes nos volvamos unos insensatos por haber quedado fascinados al grado de abandonar el glorioso evangelio de Jesucristo y la comunión de los santos. Últimos versículos. No es solamente a los efesios, no es solamente Pedro, no es solamente a los Gálatas. Pablo escribe a Timoteo, este joven candidato a pastor, y le dice en el capítulo 6, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. Escuchen, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, está entorpecido, está siendo un insensato, nada sabe, está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, apártate de los tales. Aléjate de ahí, no vaya a ser que se te pegue lo insensato, no vaya a ser que se te pegue el envanecimiento, el delirio loco por la fascinación de otras cosas. Oh, hermanos, que todos conozcamos el poder de Dios, que todos los que aquí nos congregamos y vengan a esta congregación, seamos salvados por Él y por su mensaje. Que Dios nos conceda esto por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, 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 hermanos. Póngase de pie, por favor. Alabe al Señor, bendiga a Cristo, por favor. Que Dios es bueno, que Dios, hermanos, siempre llega a tiempo. Hermanos, yo creo que esto se ha de recrudecer, las fascinaciones, escuche. Las fascinaciones, los hechizos, hermano, que fascinan a los hombres, a la iglesia misma de Dios, ha de crecer y se ha de recrudecer esto. Y usted tiene que saberlo y yo tengo que saberlo, porque yo como pastor no estoy exento. No estoy exento de caer en el error. Así que, hermanos, por favor, estemos pendientes, estemos atentos. ¿Quiere orar? Cierre sus ojos, hable con el Señor en esta hora, pídale su ayuda y vamos a orar de una vez también por los elementos de los cuales vamos a participar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tu palabra no caduca. Oh, bendita palabra, bendito mensaje salvador, bendito Cristo, que fuiste crucificado y que solamente has hecho bien al hombre. No había otro, ni existe todavía otro, ni existirá que dé respuesta al alma perdida, al alma miserablemente perdida, Señor, sino solamente tú, porque solamente tú tomaste nuestro lugar. Fuiste el sustituto único y perfecto, Señor, y con esto nos basta, con esto nos quedamos, Señor, en esto nos regocijamos, en esto abundamos, en esto queremos vivir, Señor, el resto de nuestras vidas, porque vamos a ti, Señor. No vamos a un cielo, Señor, donde, Señor, el hedonismo reine, donde el deleite, Señor, sin causa, Señor, reine, Señor, sino que vamos a una gloria y a un cielo donde tú lo llenas todo, Señor, donde solo tú eres Rey, donde solo tú eres Señor, donde lo llenas todo en todos, Dios mío.
Ahí vamos, hacia ti vamos, a encontrarnos contigo cara a cara, Señor. Vamos, por tanto, mientras ese día llega, Señor, por tu Espíritu, Señor, nos dedicamos a ti. El mensaje tuyo es claro. El mensaje tuyo, Señor, nos dice que sin santidad nadie te verá y que tenemos que ser santos como tú eres santo. Cualquier otra cosa, Señor, que diga lo contrario, Señor, es vanidad, es torpeza, es insensatez. Líbranos, Señor, porque tu palabra dice que tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Señor, esta es nuestra lucha, este es nuestro quehacer, este es nuestro deseo. Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, y líbranos de las filosofías, de las ideologías modernas, Señor, que nos conducen, Señor, a la torpeza, a la fascinación, Señor, a la locura. Dios, guárdanos sobrios en tu verdad. Guárdanos, Señor, viéndote, mirándote por la fe, y sosténnos, Señor, como viendo al invisible. Que así sea, Padre, en tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Ahora también, Dios mío, ponemos delante de ti, Señor, estos elementos. Señor, este pan, Señor, producto de la uva también, Señor, que simbolizan solamente, Señor, y recuerdan, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. No comeremos tu carne hoy, no beberemos tu sangre, pero recordaremos a través de estos símbolos, Señor, que un día tú te entregaste por nosotros y lo entregaste todo, Señor, en alma y cuerpo, Señor, para darnos vida y salvación, limpieza de corazón. Dios, por eso te pedimos hoy que bendigas, Señor, este pan y este producto de la uva, Señor, y que al comerlo, al beberlo, Señor, podamos pensar en aquel día cuando tú te entregaste por nosotros. Señor, que así sea, en el nombre de Cristo. Bendice cada uno de nuestras vidas y de nuestros corazones como participantes de este memorial, de este recordatorio, Señor, que nunca debe ser olvidado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Bendito seas. Alabado seas, Señor. Gracias. Gracias, Señor.